damos inicio a nuestro primer bloque del día de hoy en la compañía de Mirko Campaña. Él es periodista económico y vamos a conversar con él este tema que les había anunciado desde un inicio, las consecuencias económicas ante un terremoto. Bienvenido, Mirko, ¿cómo está? Gracias por la invitación y sí, pues aquí estamos para conversar sobre este tema tan delicado a propósito del reciente terremoto ocurrido en Chile, ¿no? Claro, que hay que ponernos alerta, ¿no? Hay que pensar en qué podría ocurrir en nuestro caso. Así es, así es. En primer lugar, enviarle un saludo afectuoso, fraterno a los hermanos de Chile, ¿no? Claro, como siempre, solidarizarnos, pues, solidarizarnos, ¿no? Como un país sí. hermano. Al día de hoy tengo entendido que ya van 12 los muertos. Es muy lamentable, aún así es un indicador bastante pequeño para la magnitud del terremoto y eso nos demuestra a nosotros lo tan bien preparados que están ellos, ¿no? No solamente en el tema de prevención, sino también en un tema de infraestructura principalmente, ¿no? Justo lo que conversábamos previamente con Mirko es el tema de reacción que tiene la gente, ¿no? De, bueno, infraestructura, de todas formas ellos están mucho más avanzados con nosotros, con sus infraestructuras antisísmicas. Nosotros tal vez no tenemos eso en nuestro país, no al 100% como debería ser, estando en una zona pues que es sísmica, ¿no? Estamos todos en esa cadena. Y sobre todo lo que tienen los chilenos es bastante preparación mental, actitud, saben reaccionar, cosa que nosotros todavía no al 100%. Así es, así es. Lo que se viene desarrollando todos los años son simulacros a través de algunas autoridades locales y defensa civil, que es importante, es urgente hacerlo, es necesario porque precisamente nos ayuda a mentalizarnos, ¿no? De cómo podría ser un terremoto. Pero no es suficiente. Claro. En realidad lo que nosotros tenemos que combatir es un tema o aplicar un sistema de cambio desde la raíz. Y esto viene de un tema del ordenamiento territorial, que es una política de Estado, debería ser una política de Estado y que todos los gobiernos regionales y locales deberían implementarlo. Te comento un poco en qué consiste esto. Resulta que por ley los gobiernos locales y regionales están en la obligación de tener su plan de ordenamiento territorial. Tengo entendido que la región lo tiene, la municipalidad provincial lo tiene, pero está desactualizado y probablemente está pues archivado, no lo utilizan como debería ser. ¿En qué consiste esto? Consiste en ordenar el territorio. Decir las zonas que son seguras. Las zonas que son seguras, las zonas donde se puede vivir, donde no se pueden vivir, zonas donde deben declararse intangibles, zonas para la industria, zonas principalmente para tener áreas verdes y así mantener un equilibrio con el medio ambiente. Entonces, el desarrollo urbanístico que se ha dado en Trujillo en los últimos años ha sido totalmente desordenado. Y te doy un dato estadístico, mira, aproximadamente a nivel nacional, entre el 70 y el 80% de las viviendas que se han construido han sido producto por la autoconstrucción, es decir, no se ha utilizado profesionales, los ingenieros no han intervenido, simplemente contratamos al maestro de obras que nos dice, al ojo, así se hace tu casa y lo hacemos. Se podría decir la invasión, así ¿no? Como se conoce actualmente. Y ya que mencionas esto, me viene a la mente no solamente el desastre natural como terremotos, sino otros tipos. Creo que el año pasado o inicios de este año hubo un huaico en una de las ciudades de nuestro país, que es una zona que no es habitable y que la gente la ha invadido y vive ahí pues porque no hay dónde vivir. Y las mismas autoridades no los pueden desalojar porque son muchas personas. En este caso, ¿cuál es la solución? Así es, precisamente un plan de ordenamiento territorial puede evitar ese tipo de invasiones. Llevarlos a otras zonas. Llevarlos a esas zonas o simplemente que no se den las invasiones porque ya son zonas declaradas desprotegidas, vulnerables, etcétera, ¿no? Precisamente por estar muy cercanos a lugares de desastres. Claro, lo que la gente debería saber por pues intuición propia, por conocimiento propio, pero ellos se resisten, ¿no? Mucho. Se resisten porque, por desgracia, existe mucho el tráfico de terrenos, existe el tema de las invasiones, ¿no? Gente desprotegida que no tiene dónde vivir y que se ven en la obligación de invadir estas zonas. Que es verdad. Una realidad el problema es más amplio, más grave de lo que imaginamos, ¿no? No es que también ellos lo hagan por un simple capricho, hay mucha ignorancia también, mucho desconocimiento principalmente, ¿no? Claro que sí, Mirko. Y volviendo al tema pues del terremoto en Chile, lo que mencionabas tú, es muy lamentable la pérdida pues de 10 personas, 16 personas,
que en realidad es una cifra, pero en realidad es una cifra bastante mínima en comparación a Perú, ¿no? El terremoto ha sido aproximadamente de 8 grados, un poco más. De 8,12. Imagínate, en Perú un terremoto de 7 grados acaba con 600 hasta 1000 personas. Pongámonos en el escenario de Chile. Y bueno, Trujillo, toda la costa está ubicada en una zona bastante sísmica. ¿Qué pasaría en la provincia de Trujillo si ocurre un terremoto de la misma magnitud? Entramos a qué pasaría. Por ejemplo, ahorita en estos momentos, a ver, Mirko, si lo puedes ver en la pantalla, estamos viendo imágenes del terremoto en Chile, allá. Tenemos imágenes del fuerte sismo, bueno, por la cadena CNN que se ha visto, terremoto, y pues tú me contabas también que tenías un familiar en Chile que te contó que la gente estando en el piso 22 reaccionan súper tranquilas, salen con calma, no se amontonan. Porque en realidad la mayoría de las muertes se dan por el amontonamiento, el correr, el apresurarse, el shock que te da, pues, esa desesperación, ¿no? Esa angustia de buscar un lugar protegido, pero ellos precisamente por la buena infraestructura que tiene, por las edificaciones que son antisísmicas, inclusive se siente muy poco el movimiento. Mi sobrino estuvo en el piso 20 saliendo del cine, imagínate, o sea, la multitud de personas que salen después de ver una película y todos reaccionaron con la mayor calma posible y obviamente las autoridades del edificio también colaboran bastante en ese tema, ¿no? Claro, ahora hay que recordar, no hay que ser tan drásticos con Perú también, pues Chile es un país que está acostumbrado a los sismos, ¿no? Mucho más seguido que nosotros, pero al mismo tiempo están bien preparados. Mirko, ¿qué pasaría en Trujillo económicamente y en general con tus cifras, tú que las manejas, con nosotros si es que ocurre un terremoto de 8 grados? Hablemos primero de la provincia, es decir, Trujillo y sus distritos, ¿no? Y sus 7 distritos. En promedio, más o menos, según una proyección que se hizo entre el Suplemento Económico donde trabajo de la industria con el Instituto de Economía y Empresa, se llegó a la conclusión de que al menos unas 50.000 viviendas en la provincia de Trujillo se verían afectadas. 50.000. 50.000 viviendas, con un terremoto de 8,2 grados, tan igual como el de Chile, ¿no? Aproximadamente. Esto significa además que 1.500 casas colapsarían. De esas 50.000 que están afectadas, unas 1.500 quedarían totalmente destruidas. Totalmente destruidas. Más o menos, ¿no? ¿En qué zonas estamos Estamos hablando de Trujillo y sus distritos. O sea, en general. En general, sí. Pero si nos enfocamos solamente en el centro de Trujillo, en el centro histórico de Trujillo, estamos hablando de que más o menos 1.500 familias se verían afectadas en el centro histórico, ¿no? Por las casonas. Tú sabes cómo es la infraestructura en nuestra ciudad, es bastante antigua, tienen aproximadamente 500 años de antigüedad, entonces definitivamente colapsarían, ¿no? Y esto significa que el 50% de las viviendas en el centro histórico quedarían totalmente destrozadas. Wow, sí, eso sería pues muy lamentable en realidad, porque ¿qué pasa cuando una persona pierde su vivienda, Mirko, económicamente? Tiene que empezar desde cero. Empezar de cero, imagínate, es tu principal... es una de las principales fuentes que nos sirve precisamente para sustentar nuestra calidad de vida. Claro, ¿no? Una de nuestras necesidades básicas, la vivienda. Así es. ¿Qué pasaría? ¿Dónde viviría la gente? ¿Por mientras el gobierno tiene algún plan de respaldo? Mira, yo dudo mucho que el gobierno tenga algún plan, porque lo hemos visto recientemente en el terremoto en Ica, ¿no? Donde hasta ahora todavía la gente sigue esperando su ayuda y que incluso, a pesar de eso, hay una clara muestra de cómo es que no funciona o no existe un plan de ordenamiento territorial. La gente ha empezado a hacer nuevamente casas en donde se pueda. Exactamente, de manera desordenada a través de la autoconstrucción nuevamente. Entonces, eso es bastante peligroso, ¿no? Bastante preocupante. Que sí, Mirko. ¿Algún otro dato estadístico? Sí, mira, si nos centramos solamente en el centro histórico, hablamos que hay aproximadamente 2.500 viviendas en el centro histórico. Más o menos. De ellas, el 23% colapsaría, ¿no? El 64% estarían afectadas. Hay aproximadamente 66 casonas que son 100% vulnerables, que creo que con un temblor podrían caerse, ¿no? Tienen una antigüedad de 500 años, como ya te repetí. Y otro dato bastante importante. A diario, el centro histórico es visitado aproximadamente por 12.000
habitantes, 12.000 trujillanos que van, afectados. Claro, imagínate, los bancos, los centros comerciales, ¿no? Otras oficinas independientes que trabajan ahí. Entonces, hay más o menos un movimiento diario de 12.000 personas. Claro, hay que recordar que en el derrumbe de una casa o una construcción no solamente queda afectada la persona que está dentro, sino también los que están por alrededor, por el humo, por el polvo, por toda esa aglomeración de contaminantes que te hacen daño y te pueden hasta asfixiar. Entonces tenemos muchos factores en este caso, ¿no? Y pues yo de verdad quisiera conversar con alguna de las autoridades para saber si tienen algún plan en nuestra ciudad, ¿no? Me encantaría conocer. Estamos actualmente, te comento, ya tengo varias semanas desarrollando una investigación precisamente de este tema. Mira, curiosamente pasó este desastre en Chile. Y los datos que vengo encontrando son bastante preocupantes, pero lo que más preocupa es el nivel de desconocimiento técnico que tienen nuestras autoridades, no conocen de estos temas. Hablar de prevención, cualquier persona te puede venir a decir muchas cosas, pero el lado técnico lo desconocen y eso es bastante preocupante y lo he percibido en la Municipalidad Provincial de Trujillo. Claro. Ya pronto, la próxima semana, saldrá el reportaje. Ah, qué bueno. Tal vez necesitaríamos más especialistas, ¿no? Incluidos dentro de la municipalidad. Los expertos tienen que estar allí definitivamente. Expertos que sepan, y si hay que empezar de nuevo, hay que empezar de cero para hacer un plan de ordenamiento territorial, pues que se haga y se haga con eficiencia. Dios no quiera que sea necesario, de verdad. Ojalá que se pueda arreglar así. Así es. Solamente como dato adicional, todos estos datos que te he proporcionado, ¿de qué manera impactaría económicamente a Trujillo? Más o menos se generarían 15 millones de dólares en pérdidas. Wow. Y levantar Trujillo, edificarlo nuevamente, costaría aproximadamente unos 100 millones de dólares. O sea, estamos preparados, tenemos esa cantidad de dinero, la gente, más aún con la desaceleración económica, si viene el fenómeno del Niño, la inflación sigue subiendo, los sueldos están estancados, no hay mayores ingresos, entonces nos veríamos realmente muy afectados. Y mencionas el fenómeno del Niño, yo justo te iba a decir eso, ni siquiera estamos preparados para recibir el fenómeno del Niño. Imagínate pues un terremoto de 8 grados, realmente no estamos preparados, no tenemos esa cantidad de dinero. Yo estoy casi segura de que no se podría, y como en el caso de Pisco, no se trata de algo de suponer, sino de simplemente mirar nuestras ciudades del Perú, ver cifras antiguas, históricas. Sabemos que no se ha podido y actualmente tal vez tampoco. Dios no quiera que pase eso en nuestro país. Mirko, ¿cuánto tiempo pasaría una persona después de uno de estos devastamientos sin trabajo, sin dinero? ¿Cuánto tiempo más o menos? Mira, la actividad económica se paraliza inmediatamente, ¿no? Hay un dato interesante que escuchaba a los analistas recientemente sobre que, por ejemplo, el sector telecomunicaciones. Actualmente, sin ningún desastre que tenemos, sin ningún movimiento telúrico, las líneas se colapsan, ¿verdad? La señal de internet es pésima. Ni siquiera un mensaje de texto puedes enviar porque demora. Imagínate en un momento de terror, de locura. Entonces, ¿qué está pasando? En este caso hay una política ineficiente para colocar nuevas antenas y seguir cubriendo o satisfaciendo la necesidad de mayor telecomunicación en el país. Y esto es básicamente, digámoslo así, debido a la burocracia que existe en las municipalidades. Las municipalidades están poniendo demasiadas trabas a las empresas de telecomunicaciones para que sigan ampliando sus antenas con el pretexto de que dicen que hacen daño. Que contaminan, y en realidad no es así como lo mencionan, ¿no? Claro que no. Un poquito más de información creo que haría falta. Y pues yo no quiero deprimir a la gente que nos está viendo de verdad, porque es un tema lamentable. Nuestro país está muy atrasado en muchos aspectos. Es muy triste, pero vamos tratando de animar a la gente. ¿Qué se podría hacer nosotros como personas, como dueños de nuestra casa o del lugar donde vivimos? ¿Qué podríamos hacer para colaborar en que no nos afecte tanto un desastre? En casa siempre es importante reunirse en familia, conversarlos con ellos sobre algún tipo de desastre de esta naturaleza. Y obviamente como Defensa Civil siempre nos ha enseñado, ¿no? Tener nuestra mochila. Precisamente te comento, como experiencia personal, anoche ya estábamos conversando con mis familiares, con mis padres, de ver cuántas mochilas de emergencia tendríamos que tener, en qué zonas las deberíamos ubicar, ¿no? Qué debería contener, etcétera. Todas esas cosas es en principio tener
tenerlo en cuenta. Y luego participar de los simulacros, es muy importante participar en los simulacros. Broma, pues, exactamente. No, yo me quedo sentado porque es de mentirita. ¿No? Exactamente, porque los simulacros nos enseñan no solamente a mentalizarnos, sino a ubicar las zonas de mayor seguridad de los ambientes, de una vivienda, de un colegio, de una institución, etcétera. Claro, ¿no? y a reaccionar adecuadamente, no atropellarnos, no golpearnos, no pues pisotearnos, porque sucede, aunque la gente no lo crea y aunque tú veas un simulacro que la gente camina normal como debería ser, sucede que se apuran, se caen y mueren, la gente muere por golpes, no solamente por el mismo desastre. Sino tú buscas salvarte tu vida y en ese momento eres capaz de pisar al resto, o sea, no nos medimos, ¿no? Sí, hay que tratar y como tercer punto, pues la participación de la gestión pública. Sí, otra vez, repito el tema de la importancia de tener un plan de ordenamiento territorial, ojalá exista, ojalá este gobierno lo haga. Es más, como política de Estado, incluso no existe prácticamente. Entonces, imagínate, si nuestra autoridad nacional no le dan la importancia, menos aún lo van a dar las autoridades regionales y locales, ¿no? Claro que sí, pues, y yo creo que es difícil pues que se cambie la infraestructura de muchos lugares, muy complicado, pero aquellos que son más antiguos, como el centro cívico, creo que ya el INC tiene que dejar de poner tanta traba, ¿no? Y por ahí reestructurarlos, porque es necesario, es cuidado de la población, hay que tener, aunque sea una reestructuración que evite que se caigan, tan fácilmente se desplomen y causen daños devastadores, increíbles. Y para eso está precisamente la participación de los expertos, ¿no? Ellos pueden dar algunas recomendaciones técnicas para que en el caso de las casonas se pueda hacer algunos cambios necesarios en las infraestructuras y así se pueda evitar algunos desastres luego, ¿no? Bien, Mirko, me parece muy interesante el tema. Para concluir, recuerden lo que pueden hacer en casa ustedes, como ya le hemos mencionado, reunirse en familia, conversar, tener planes de evacuación seguros, zonas. Si viven en el quinto, sexto piso, cuarto, no utilicen ascensores, caminen despacito, no se bajen con cuidado a las escaleras, siempre tengan cuidado, evalúen bien la zona en donde se encuentran, dónde es más seguro, infórmense tal vez con mapas, por, no sé, históricamente otros países vecinos. Tengan mucho cuidado y pues la mochila de emergencia. Yo tengo mi mochila de emergencia desde hace mucho tiempo y siempre tienen que ver que los alimentos que tienen ahí pues no estén ya vencidos, ¿no? Que sean alimentos. Yo lo tenemos cada uno de los miembros de mi familia y les recomiendo, de verdad, es algo que van a necesitar, no solamente por un terremoto, también el fenómeno del Niño, lo que sea, tenemos, bueno, pues las condiciones en las que vivimos, una naturaleza en la que tenemos que tener cuidado y estar preparados. Claro que sí, ¿sí o no? Entonces, por favor, hemos querido informarlos el día de hoy. Muchísimas gracias, Mirko, por las cifras, por todos estos datos históricos que de verdad yo creo que a la población nos han informado y nos sirven y sigamos luchando porque la municipalidad colabore más, ¿no? Nos sirve no para alarmarnos, sino también para reflexionar, ¿no? Necesitamos reflexionar y tomar mayor conciencia de lo que podría pasar. Claro que sí. Muchísimas gracias por tu visita. Gracias. Ya lo saben todos, siempre es mejor prevenir que lamentar y eso ya es un dicho muy, muy conocido. Me voy a una pausa comercial y regreso con más en Sentirse Bien.